Muy buen día, el día de hoy vamos a presentarte las medidas de tendencia central y la dispersión de datos agrupados. En este trabajo, los integrantes son Laura Vanessa Guerrero, Dana Valentina Dueñas y Angie Paola González. Representando a la Universidad Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, en la asignatura de Estadística 1 con el docente Jairo Moreno. Teniendo en cuenta que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas donde se puede resumir en un solo valor, en un conjunto de valores, ¿sí? En donde ahí podemos ver reflejado la media, la mediana y la moda, en donde también pues tienen referencias de parámetros dentro de su distribución, la medida aritmética, sacar el promedio, datos de mayor frecuencia. Esto nos sirve como un dato para poder tener un valor más exacto, más explícito. A continuación, mis compañeras darán con un ejemplo, explicarán cómo poder sacar las medidas de tendencia central. De datos agrupados se utiliza la suma de los intervalos hasta el número 6.0, ya que en la frecuencia absoluta los valores están hasta el 1 y el restante son ceros, lo cual nos da como resultado 694.75. Se divide por el número total de datos de la frecuencia acumulada, que es 161, y esto nos da como resultado 4,31. Para hallar la mediana de datos agrupados, primero debemos hallar la frecuencia absoluta, que es la sumatoria de los datos de la frecuencia acumulada. Esto nos da un total de 161 datos. Esto lo dividimos entre 2, lo cual nos da como resultado 80,5. Lo restamos en 20, que es la frecuencia. Para hallar la mediana de datos agrupados debemos hallar la frecuencia absoluta y dividir el número total de datos de la frecuencia acumulada, que es 161, dividido entre 2, lo cual nos da como resultado 80,5. Lo restamos entre 20, que es la frecuencia absoluta anterior, y lo dividimos en 103. Por 0,5, que es la distancia que tiene cada intervalo, lo cual nos da como resultado 4,2935. Esto quiere decir que el intervalo está entre 4 y 4,5. Para hallar la moda de datos agrupados, identificamos cuál es el número mayor entre cada intervalo. Esto quiere decir que es 103. A 103 le restamos la anterior de la frecuencia acumulada, que sería 18. Esto lo dividimos entre 2 por 103 menos 18 menos 34, que sería la posterior de la frecuencia acumulada. Luego lo multiplicamos por 0,5, que es la distancia que tiene entre cada intervalo, lo cual nos da como resultado 4,2759. En el análisis de las medidas de dispersión tenemos el rango donde su máximo es 8,75 menos el mínimo, que es 3,0, a lo cual da como resultado 5,75. La varianza es la suma de f de e y su i menos x promedio sobre el total de los datos, lo cual sería 70,4666 dividido en 161 para un total de 0,43. Las desviaciones estándares del resultado de la varianza al cuadrado, es decir, 0,65, y la desviación media es la sumatoria de la frecuencia absoluta por x sub i menos x promedio dividido en el 161, que es el total de los datos, lo cual es 0,23.
El coeficiente de variación es el resultado de la varianza dividido en el X promedio de los datos SSAO al inicio del ejercicio por el 100%, es decir, 0,23 dividido en 4,31 por el 100% es igual a 0,0099. El coeficiente de variación media es el resultado de la desviación media dividido en el promedio de los datos por el 100%, lo cual es igual a 0,053. Llegando al análisis de todos los datos se encuentra en una distancia de 0,65 unidades de la media y 0,43 de la varianza, por lo cual la varianza se encuentra en un nivel bajo. Con todo esto se interpreta que más o menos la mayoría de los valores se encuentran en un rango de 0,65 unidades alejados de la media. Bueno, como conclusión del anterior ejercicio que explicaron mis compañeras, bueno, con estos resultados podemos resaltar la importancia de la preparación y la conciencia sobre la actividad sísmica en el país, ya teniendo en cuenta que México es uno de los países donde más sufre esta actividad sísmica. Bueno, es esencial implementar estas medidas preventivas como en la parte estructural, en la parte de poder tener educación en este sentido con estas medidas, tener un protocolo de seguridad para poder salvar vidas, para poder tener una mejor planificación y de una reestructuración es fundamental. Y por otra parte, digamos que estas estadísticas o estas medidas que nosotros realizamos se puede aplicar a la vida cotidiana, nos sirve mucho, es de vital importancia, porque de esa manera nosotros tenemos una forma y una manera de cómo poder sacar un dato exacto de muchas maneras. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado la explicación y nos veremos en un próximo video.